se han quedado todos esos barrios campesinos, porque ya no escuchan más el bandoneón su sonido. Pero siempre lo recuerdan, paisano de toda Laya, por Totora, por Barrancas, los tolos azuriupianas. Nunca te van a olvidar el músico criollo del pago, porque en cada bandoneón estarás Oscar Lescano. Y se viene la que falta. Generaciones bailaron al son de tus chacareras, chamames también balseados en esos patios de tierra. Por Juanillo la paloma, noches en Puesto Rosario, sin volpata tus acordes nunca serán olvidados. Quedaba sobre tu bandoneón, concentrado en su teclado, para darle más emoción. Nunca te van a olvidar el música criollo del pago, porque en cada bandoneón estará su Oscar Lescano. Es una chacarera. Sombrío el mistor fecunda, la miel de agrestes veranos, y sangre frutal meciendo mis quilas de bolanchao. Con vaina chispas de soles, rumor de coyuyo y siesta, madura nuestro algarrobo que es vino y pan de la tierra. Hiriendo la piel del viento, se erigen rudos dinales, con largo puñal de espinas retando a los salitrales. Rojiza sangre del monte, forjón de dura madera, quebrándole el hacha al tiempo, el bafle echando vuela. Se viene la segunda, muchachos. Desnuda el chañar sus penas y un sol de noviembre aguarda que traiga un sueño de arrope y un hambre inquieto de cabra. El Huiña, templo del monte, con cruz de planta bendita, enciende en su amor de lluvia mil campanas amarillas. Pregón de aroma en sus vainas, aguja verde del cielo, ingenuo litil resigna su dura entraña lachero. Los árboles de mi tierra son savia ancestral del canto, raíz que se eleva en lluvias para bendecir nuestros campos. Las costumbres de mi paro, ojalá nunca se pierdan. Tabas, riñas y padreras, loterías y truqueadas, vino asado y empanada, con guitarra y verdura, la morcilla y la chanfaina, después de cada carneada. Nunca falta en la mateada alguien que alegre el fogón, esa es vieja tradición que vive mi paisanada.
que al sonar tu dulce voz nos entregas esta melodía para la gente que en este día vino a ver este cantor. A todos los corazones hoy los quiero saludar y en mis versos expresar un sentimiento que me acuna. De Santiago a mi Argentina, Rubén Santillán los saluda. Muy bien. A ver, a ver. A ver, a ver. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Buenas tardes. Que quedamos pocos. El resto anda por Mailí, ¿no? Muy bueno lo tuyo, seguí así. Soy hijo de santiagueño, Tito de Berazategui, amigo de Carlitos Gómez. Bien de las cosas nuestras. Ahí sí, claro. Claro. Como debe ser, ¿no? Lo nuestro. Sí, siempre es bueno también escuchar música de otras culturas, como para conocer, saber, pero lo nuestro es lo nuestro, ¿no? Por ahí pasa. Yo no digo que no hay que escuchar otras músicas, ¿no? Sí, hay que escuchar porque, bueno, de esa forma se aprende y se valora lo nuestro. Yo creo que hay que escuchar siempre, otras cosas, leer, informarse, aprender, ¿no? Para que, bueno, no nos pasen cosas como nos pasan muchas veces, ¿no? Así que bueno, ahí estamos. Habíamos arrancado con Sachalmanta, che. Después escuchamos a Rubén Santillán. ¿Les gusta Rubén Castaño? Rubén Castaño. No sé si está Estación Herrera por acá. Porque qué lindo, ¿no? Qué movida que hubo. Cuando paró el tren ahí en Herrera. Realmente una cosa muy linda, ¿eh? Ver que la alegría, ¿no? La alegría de poder recibirlo al tren. Algo muy lindo, ¿no? A ver, estamos buscando, recorriendo nuestro pago, dice Rubén Castaño. Que te fuiste de mi lado, amada mía, sin un beso, sin palabra y sin adiós. Si lo poco que yo tuve te ofrecía, y ese mal que yo te hice sin perdón, quedaré yo por tu ausencia abandonado, esperando con mi pobre corazón. Con tu imagen sigo soñando en las noches y escuchando tu suave voz. Con tu imagen sigo soñando en las noches y escuchando tu suave voz. Volve, yo te ruego a mi lado, si no has olvidado cuánto te supe amar, olvidándote de aquel pasado que nos
ha dejado herido a los dos, olvidándote de aquel pasado que nos ha dejado herido a los dos. Y los besos de tus labios sufriría, angustiado por tu ausencia y lejos de ti. Y en tu imagen tú verás mi agonía, en esos días que recuerdes tú de mí. Lágrimas correrán por tus pupilas, recordando en los besos que te di, que con tanta pasión yo te los daba, tú lo deseabas, que con tanta pasión yo daba, tú lo deseabas, verlos así. Devuelve, yo te ruego a mi lado, si no has olvidado cuánto te supe amar, olvidándote de aquel pasado que nos ha dejado herido a los dos, olvidándote de aquel pasado que nos ha dejado herido a los dos. Muy bien, che. Qué chamamecita, ¿no? Rubén Castaño. Compartiendo en esto. Ana de Jesús Torales, buenas tardes. Bueno, ahí estoy mirando que este domingo 29, en el Rincón de la Empanada va a estar Los Cristales del Chamamé, en la casa de don Héctor Reynoso, con una entrada de 400 pesos, Rincón de la Empanada. Un predio que está casi entrando ahí a Villarres por la Ruta 1, en donde, bueno, se hacen cosas muy buenas, ¿no? Los Romanos, Ruta 1, kilómetro 7. Ahí están los cristales del chamamé, como le decía, en el Rincón de la Empanada. Lleno de hornos, lleno de hornos. Nosotros, bueno, cada vez que podemos ir, lo visitamos a don Reynoso. Así que, bueno, vamos a, ya que estamos, vamos a escuchar a los cristales, ¿no? En una actuación en vivo en Tacañitas, Tacañitas, qué pueblo, señor. Ahí vamos, buscando en Tacañitas, una actuación de los cristales. No se me quede la música. A ver si lo podemos enganchar desde un principio. Pues de eso se trata, ¿no? Poder escuchar a los cristales. Más de atrasito. Ahí está. Zapucay, Tacañita. Ahí está. Destino. Santiago del Estero, señor. Buenas tardes, mis amigos. Llegaron los cristales. Aquí estamos para ustedes. Santiago del Estero se viste de fiesta. Esa. Arriba la joda, arriba la joda. Arriba, 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 arriba. ¿Cómo anda ese Zapucay? ¿Cómo va queriendo? Buenas tardes, Santiago del Estero. Toquen cristales, toquen cristales. Zapucay.
changos también sufrieron la pandemia. Hombre en silencio el polvoriento camino. Se han apagado los trinos de las aves en el monte. El cielo en el horizonte va mostrando su venura. Y un baile en la espesura según destella en la noche. Se alegran los corazones, los cristales han llegado. La bailanta ha comenzado, la pista ya se llenó. Y un zapucay se hace eco al compás del acordeón. ¡Arriba, arriba! Desde Morteros y para todo el país, llegando a Santiago del Estero una vez más. Aquí están los cristales, por siempre para ustedes. Me gusta que se puso linda la joda, Hace calorcito en esta tarde noche. Francisco Caldera desde San Miguel, ¿cómo estás? Quiero más bailarines. Ana de Jesús Torales, buenas tardes. Porque cantan. Tito, Cantan los ¿cómo hermanos estás? Alsina. Canta Claudio. Canta Cristian para ustedes. La cañita está de fiesta. Puta cañitas. Cuando me pongo a cantar a veces pienso de que esa mujer la ley me lo va a olvidar. Siempre triste yo recuerdo esa sonrisa y esas caricias que jamás se han de borrar. No olvide nunca que en mi mente yo te llevo. Qué estilo, ¿no? Todos tus besos en mí se han de grabar, porque bien sabes que yo siempre te he querido y entristecido hoy mi corazón está. Solo te pido que regreses algún día. Estas palabras te quiero hacer escuchar. Si mi traición fue tan solo una aventura, si me comprendes tú me debes perdonar. Si mi traición fue tan solo una aventura, si me comprendes tú me debes perdonar. No hace falta que te nombre, porque yo quiero que sepas que solo a vos yo te canto. Cuando escuches el trovador recordarás el pasado. Fue tan linda nuestra vida cuando juramos amarnos. Y hoy por ser la culpa mía tuvimos que separarnos. Pero si algún día tú regresas y escuchas estas palabras, te prometo amarte eternamente, si mi traición olvidara. Esa. Si te recuerdas aquellas horas que decías que en tu vida no me vas a abandonar, y fue tan solo porque me viste con otra mujer, te enojas, me dejas y te vas. Tal vez no quieras ni pensar que fui tu dueño, ni que te diga que mi boca que hoy te canta. Hoy negarás aquel ayer que fue primero, pero es mi culpa si de ese amor no queda nada. Solo te pido que regreses algún día. Estas palabras te quiero hacer escuchar. Si mi traición fue tan solo una aventura, si me comprendes tú me debes perdonar. Si mi traición fue tan solo una aventura, si me comprendes tú me debes perdonar. Arriba, 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 no se me quede la joda. ¿Cómo anda Tacanitas? ¿Cómo anda Santiago del Estero? Ua. Los cristales del chamamé por siempre, desde Morteros y para todo el país. Toma, aguante Mortero. Tanto bailarines tenemos la tardecita de Tacanitas. Lindo, lindo, Sonido lindo. Norte. Muy lindo le andan bailando. Vamos, que alegría tiene. Cantor que se olvida el pago, ya deja de ser cantor, porque el pago es una flor, por eso estos versos le hago, y derrochando en
mis amigos de Tacañitas, les brindo este chamamé. ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Para los amigos del sonido, gracias compañeros, gracias hermanos. Gran sonido tenemos esta noche. Lindo se armó la bailata. Cuántas chicas lindas en Tacañitas, ¿eh? ¡Epa! Hay muchos viejos fieros también. Que se enciendan esas cámaras, que se enciendan esas cámaras, registren los videos. Aquí estamos nosotros, los cristales por siempre para ustedes. A disfrutar de nuestra música, a disfrutar de nuestro espectáculo en vivo. Así se baila, así se baila. Vuelven cantando los hermanos de Encina, cantando Cristian, canta Claudio, la tarde noche de Tacañita. Esos changos, Muchachos che. de Mauca, vamos arriba. Porque dices, mujer, que tú me quieres, porque tienes tanta ilusión conmigo. Comprende, bella mujer, que sos casada y yo soy amigo de tu marido. ¿Por qué no rompes esa ilusión y seguiremos esa amistad que hemos tenido? Pero te pido que no pretendas mi amor, hermano, que eres mi cariño. No me hable más sin comprender que yo no quiero traicionar mi fiel amigo. Qué lindo que bailan, che. Culpable que tú seas mala mujer, que me pretendas teniendo un hombre contigo. Me hiciste un mundo de promesas, conjugando sentimientos, diciendo que en ti ha muerto el hombre que está contigo. Tus promesas me han herido, me compadezco al escucharte. Hermano, mujer, me amaste, tu ilusión solo es martirio. Yo quisiera que algún día tú me digas que tú amas solamente a tu marido, y yo entonces perdonar esos deseos que quisiste disfrutar tu amor conmigo. Perdóname que defraudé tu corazón con mi desprecio y ostentación, y mi dolor es saber que me querés. A tu marido que lo trates como un niño, tal vez es fácil de engañar, porque él es bueno y tú sabes que te quiere. En Santos hijos no de tuya ese hogar, que me alegra para Arriba, arriba. Para la cumpleañera, Noé Rano. Oh, chinita. Un gran saludo de parte de Gres. No se me queden, chavos. No se me quede la música. Vamos, Noelia, vamos, Noelia. Vamos a nuestra amiga Nati. 62 años de los cristales. De más. Marchas a lo blanco, quiero ofrendar mis canciones, replicando en los botones de mi acordeón y brindar de corazón un chamamé bien sentido, como el galope tendido de tu fogoso caballo, cordillo, feliciaderos, color llamador de rayos, refugio de los montes, que das calor a la huella. Sos el jazz que en una estrella, por un parte milagroso. Lázaro famoso, que a todos tiendes tu mano. Te dedico un
de Mauca, que está cumpliendo años en el día de hoy. Felicidades, Pablo querido, arriba la gente de Mauca. Para el amigo Casas también. Un saludo muy grande. Por ahí anda nuestro amigo. Gracias, Casa querido. Aquí está el amigo, gracias hermano. Por la atención que nos diste. Para el amigo Casa y toda su familia, Claro que sí. que nos han recibido de la mejor manera, nos han hecho sentir como en casa también. Gracias, Tacañita, gracias a todos ustedes. Los amigos de Sumampa que nos acompañan hoy. Allá están presentes los amigos. Qué raro Canten los hermanos del Sina. Para nuestros amigos de Sumampa. Para el chofer de los... Canta Cristian, canta Claudio. Qué tristeza ver mi casa tan vacía. Mis hijos y mi mujer me abandonaron. Y yo quedo con el alma dolorida. Y mirando su retrato estoy pensando que perdí mis seres queridos que tenía. Hoy que faltan de mi lado me arrepiento de haber... Qué cantores los hermanos Lencina, ¿eh? Yo fui malo por tomar ese veneno y hoy no tengo más versos como antes. Y esa voz que repetía, papá te quiero. Ana Torales, chaqueña. Francisco Caldera. Linda música, un abrazo desde San Miguel. Lo mejor de lo mejor. Hola, la música está buenísima. Olga de Virrey del Pino, Buenos Aires. Porque hoy te dejo y en la farra nunca más me has de encontrar. Hoy se acaba mi cantar, que en el silencio conmigo. Y si escucho llorar a un niño, tal vez lo acompañe a llorar. Pitucos son para cantar, que no. Muy lindo cantar. Quedaré hablando en silencio en esta casa, esperando el regreso de mis hijos y de esa bella mujer que yo adoraba. Hoy yo siento el corazón que me golpea y me hiere lo que sufre esa agonía. Yo quisiera alentarlo con canciones, pero ahogarán las penas si le canto, porque queda solo una ilusión perdida. Nunca olvido esa palabra de mis hijos, la recuerdo y siento quemar mi sangre. Que llegaba yo borracho siempre a casa y buscando mi reproche para hacer llorar su madre. Arriba, 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 arriba todos. Me gusta ese Zapucay. Me gusta ese Toda. Para todos los que están haciendo llegar el saludito. Ese es mi burro, che. Ya lo vamos a saludar a todos. Los santiagueños me lo quieren carnear. Zapucay, los hinchas del River. Destino. Oh, acordeón amigo. Este canto es para vos. Y quiero pedirle a Dios que ilumine el sentimiento para decir lo que siento entre mi acordeón y yo, compañero inseparable de todas las onanías. Vos conoces mis alegrías y si me siento apenado, acaricio tu teclado y nota la melodía. Vení. Ahora vamos a saludar. Ahora vamos a saludar. Espera aquí, Qué linda vení, joda, vení. Vení, mirá, ahí. Así me gusta la alegría. Sonido Norte. Ahí está, ahí terminaron. Vamos a pararlo. Ahí está. Buenas tardes. Para loco, Vamos a
a saludar. Mirá, vamos a saludar con Ambi. Hola, Ambi. Hola, ¿Cómo te llamas vos? Ámbar. Ámbar. ¿Y la abuela? Blanca. Ah, ¿qué está haciendo la abuela? Masa. Mandarle saludo al Vale y a Delphi. Saludo a Vale y a Delphi, decirle. Saludos a Vale y a Delphi. Ay, muy bien. Delphi está acá. ¿Y a la mamá? A la mamá. Y al papá. A ver, mandarle saludo a la mamá. A la tía José, a la tía Fede. ¿Y la mamá? ¿Brenda? Y a mamá que terminó de estudiar hoy. Oh, vamos a felicitarlo a la mamá que está licenciada ahí en enfermería, ¿eh? ¿Qué tal la mami? Vieron que parece buenita, ¿no? Parece buenita, ¿no? No saben. No se imaginan. Es de terror, ¿eh? Bueno, ahí espero que... ¿Sabe qué? Pensé que iba a estar solo hoy a la tarde, ¿no? Porque la mayoría están por Santiago, por la ciudad de la fe, Mailín. Y yo digo, bueno, me han dejado solo, pero no, gracias a Dios. Yo ando en mi burro, así que tengo que andar con cuidado porque cuando voy a Santiago en el burro, me lo quieren robar para carnear, muy desgraciados son. Ese está para carnearlo mañana. Tiene que estar en ayuna. Que no. Ahí está la bataraza. Gallo puerco. Medio puerco el perro ese que no. ¿Lo conocen a este? Cuando se enoja se enojaban mal, ¿no? Porque capaz que te corrían. Si lo habrá bandeado al pobre, ¿eh? Esa es la mañana. Bárbaro. Coco Vanegas, amontonando sueños, chacarera doble, ¿eh? Escuchá. Y tengo por bien ganado el prestigio que yo tengo, lo fui ganando de a poco, mi padre fue la enseñanza, el ser persona decente es lo que pesa en la balanza. Sí, señor. Encontrar justa medida en esta vida es fácil. Los 10 ambiciones nos ciegan también el alma. El amor puede ser guía que nos ayude a encontrarla. La fortuna no se mide con un montón de dinero. El prestigio se lo gana aquel que trabaja y ama. La grandeza de la gente es la transparencia del alma. Es tiempo de juntar fuerza, debiendo ser precavido. El tiempo nos va enseñando cuál es el mejor camino. Si miramos hacia adentro, veremos nuestro destino.
largo de su vida, él se despoja de toda, brindándolo a quien lo pida. Amontonando riqueza, no pagaremos la vida. Miremos con esperanza el formar un mundo nuevo. Sembremos en nuestros niños la verdad, también los sueños. La alegría, que ellos sepan que de la vida son dueños. Qué mágico es el poder, que el pobre hombre lo atrapa. A veces en mano venden por el dinero su vida, o entregan el alma al diablo para ganar la partida. Es tiempo de juntar fuerza, debiendo ser precavido. El tiempo nos va enseñando cuál es el mejor camino. Si miramos hacia adentro, veremos nuestro destino. Muy bien, don Coco Vanegas, un prócer del folclore, Coco Vanegas. A ver, vamos a mirar un poco el diario Liberal. Juan Mansur dice: el gobierno va a actuar con toda premura para que haya gasoil en todo el país. Pero ¿de cuándo viene faltando, che? ¿De qué premura habla el Tucu? En Santiago ya hay bastante problema con el tema del gasoil. Un policía en grave estado tras recibir 10 balazos en un control de rutina. ¿A usted le parece? Esto es Rosario, Rosario descontrolado, señoras, señores. No. A ver qué dice. Vamos a ver si salió algo de Mail. Dice: algunos de los colegios religiosos ya viven actividades previstas por la organización, se vienen desarrollando de manera normal y con mucho entusiasmo y alegría. Bueno, hoy ya es seguramente lleno. Seguramente hoy ya de bote a bote, como dice, ¿no? Porque ya han llegado prácticamente el 80%, 90% de los micros, que salieron el martes, el miércoles, el jueves. Y bueno, interesante, ¿no? Interesante que bueno, puedan ir y volver lo más bien, sin ningún problema, ¿no? Esa es la idea. Dice: hoy 7 grados la mínima, hoy, ¿no? Y 14, 15 la máxima. Che, está. Y mañana 17 va a ser la máxima, sábado, y 11 la mínima. El domingo va a estar frío, che, a morir de frío allá. 6 grados, la mínima, en Santiago, para el domingo. Así, a ver, vamos a ir mirando. Mucha política y nada de arreglo, ¿no? Pues todo chamullo. A ver, vamos a ir mirando, porque no hay todo política, che. Todo política por acá. Encuentra mensaje satánico en la capilla Santa Rita. ¿Qué más hay por acá? No, hay un cartel que dice: no hay infimia, diésel, no hay diésel 500. Bueno, así están los carteles en la estación de servicio, che. Mirá, Blanquita, dice: la receta de torta de milanesa de Adriana Broski. Hoy salió en el Liberal. Así es. La actriz compartió imágenes de la preparación que se llevó miles de me gusta de parte de los usuarios. Che, pues tiene ¿cuántas milanesas? Como 3 milanesas encima de la... Y que lo tiró,
Adriana Broski dice, sorprendió a las redes sociales a publicar la foto de una comida muy particular hecha por ella. El resultado fue una torta de milanesa que generó en sus seguidores de Twitter cientos de comentarios. Too much. ¿Se acuerdan de Adriana Broski, no? Con Olmedo. Bueno, ahora estuvimos viendo esto nosotros con Blanca, no sé qué día, nos llamó la atención. Así que más. ¿Qué más? Este Montanella me tiene cansado. A ver, estamos buscando porque no hay novedades así como para contarles, ¿no? Muy poquito de Maylin, el diario Liberal, ¿eh? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al diario Liberal que no sacó prácticamente nada? Che, estamos buscando. A ver, vamos a buscar la tapa. Capaz que ahora ya quedaron la tapa. Muy poco de Maylin, ¿eh? Ahora vamos a buscar otro diario. Mientras escuchamos algo más de Coco Banega, ¿qué le parece? Bueno, algo más de Coco Banega para Coco Capo, ¿eh? Hola amigo, pregunta, ¿hacen la fiesta de Maylin en Villa de Mayo? Si Dios quiere vamos a estar ahí, Luis Juárez, ¿eh? Espero verte. Si Dios quiere, si Blanquita está bien, anda con un poco de tos, pero bueno, no importa. Si está bien, vamos a andar por Villa de Mayo. Así que ahí con Villa ya quedamos en encontrarnos, ¿eh? Así que bueno, ponete las pilas y te vas a ir, vamos a comer un cabrito por ahí, chao. ¿Qué te parece? Pero tiene que ser ajeno, porque cuando es ajeno así, más rico, mañereado tiene que ser. Escuchá, Chango, cuando éramos changuitos. Mi mamá sabía decirme, me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vaya por andar ondeando. Ay no, Maya me ordenaba que algo en el suelo tirara y debajito el alero en un cuerito siesteara. Bajo el sopor de la siesta, cuando en silencio quedaba, yo con los changos pa'l monte, en punta y pie me escapaba. Qué lejos que queda ahora esa niñez añorada, quisiera mamá y me mande que en un cuerito siesteara. Hacíamos la bolilla de barro, linda madre querida, con barro de la represa. Llenábamos los bolsillos y salíamos a la siesta. Que fuera ahora cuando mi mamá ordenaba que un mandadito le hiciera, yo a los rezongos rumbeaba. Hasta Libarona no paraba, cuando me mandaban así. Si me encontraba los changos que a las bolitas jugaban, la bolsa de los mandados a un costadito quedaba. Catapila, uva. Yo sacaba mi perita y si por ahí yo ganaba, como nidito y boyero, mi bolsillito quedaba. Ay, ay, y si la plata sin querer se me extraviaba, antes de llegar a casa el llanterillo quedaba. ¿Me vas a decir que no era así?
Era así, ¿eh? Así era, ¿eh? Ni más ni menos. Éramos esa cosa de chico, ¿no? Mamita. ¿Cómo no acordarse o cómo olvidarse de esas cosas de chico? Que bueno, Coco Banega, ahí de don Coco Díaz, inmortalizó a este tema, ¿no? Es tan lindo que dibuja lo que sabíamos hacer, che. Escuchá, chango. Mi mamá sabía decirme, me acuerdo cuando era chango, usted se acuesta a la siesta, no vaya por andar ondeando. Ay no, Maya me ordenaba que algo en el suelo tirara y debajito el alero en un cuerito siesteara. Bajo el sopor de la siesta, cuando en silencio quedaba, yo con los changos pa'l monte, en punta y pie me escapaba. Qué lejos que queda ahora esa niñez añorada. Quisiera mamá y me mande que en un cuerito siesteara. ¿No? ¿Qué recuerdo, no? Qué recuerdo, señor. A ver, ¿qué dice? Bueno, ¿tenés alguna versión de Mercedita o Kilómetro 11? Ahí lo buscamos, Ana de Jesús Torales, ahí lo buscamos. Horacio Suárez, qué lindo, felicitaciones de verdad, de la ciudad de Gleu, un buen tucumano de Bella Vista, cerca de las termas. Tucumán, ¿escuchás, Tito? ¡Súper! Para vos, tucumano, ¡Oh, qué chango Luis, Tucumano bastante guarachero son, che. Vamos a cantar esa hermosa provincia de Tucumán, muchachos. Tomá, Bella Vista. Hoy quiero cantarte mi lindo pago de Tucumán, todo tu cariño, todo ese afecto que tú me das. Siempre te voy a cantar, qué linda es tu gente, lindo Tucumán. Allá por Garmendia ya voy sintiendo todo el calor, llego a la ramada y se me alegra el corazón. Al verte y el chañar me dan su amistad, qué felicidad. En Benjamín Arao voy a pasar, con los changos de la cruz yo voy a cantar. Para cuando llegue el tiempo del carnaval, llego a Piedra Buena, lindo Tucumán. ¡Qué carnavales, muchachos, ahí, Tomadores son los tucumanos, che. Quiero cantarte mi lindo pago de Tucumán, todo tu cariño, todo ese afecto que tú me das. Siempre te voy a cantar, qué linda es tu gente, lindo Tucumán. En esta canción que yo canto a ti los quiero nombrar, Ataruca, Pampa, el puestito Burruyacú. Nadie como tú, saben alegrar, lindo Tucumán. En Benjamín Arao voy a pasar, con los changos de la cruz yo voy a cantar. Para cuando llegue el tiempo del carnaval, llego a Piedra Buena, lindo Tucumán. ¿Cómo me voy a olvidar de esos carnavales en Famayá, Ranchillo, Leales, Simón?
está, ahora dedicamos otro. Dice Horacio Suárez, bailarín de folclore, papá, amigo de Luis Juárez, dice, amigo en Chaparro salíamos a un día ututu a la siesta, ¿te acordás? Y claro, pobre bichito, ¿no? Qué dañino que uno cuando es chico. Con mi 61 chango bailo, pero sos un changuito, bichipo. Escucha esta. Escucha esta, Tucumán, 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 hoy mis versos te quiero dejar, reflejada en poesía mi canto, en cerros y cumbres mi voz andará, reflejada en poesía mi canto, en cerros y cumbres mi voz andará, por el parque 9 de julio, en la fuente y el rosedal, y la histórica casa nos muestra lo bello y florido de mi Tucumán. Y al grito de libertad la independencia nació y se ha grabado en la historia, queda en la memoria de nuestra nación. Al sonar de nuestro himno, al grito argentino la patria vibró. Hermosa samba, Ángel Mena la canta. Tafí también a Cheral, Atahualpa lo supo contar, que en el tranco de mula al pasar, espejismos de luna lo supo inspirar, que en el tranco de mula al pasar, espejismos de luna lo supo inspirar. El zafrero ha dejado marcado el machete en el cañaveral, el trapiche nutre la molienda, endulza la vida de mi Tucumán. Al grito de libertad, la independencia nació y se ha grabado en la historia, queda en la memoria de nuestra nación. Al sonar de nuestro himno, al grito argentino, la patria vibró. Le repa la miércoles, che. Mercedita, que nos había pedido Ana Torales. Ernesto Montiel y el Cuarteto Santana, casi nada. Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, Mercedita, aroma de florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, ya muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja
errante en la campiña va brotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Qué lindo, ¿no? Qué lindo, la verdad. Esas interpretaciones de antes. Estaba mirando por acá algo que quería compartirlo también, pero parece que lo perdí. Supa y Baranca Huachasca. A ver, a ver, a ver. Ay, acá. Este era. Ahí lo vamos a buscar y lo vamos a compartir. Porque los tiempos, ¿no? Que también marcó el recuerdo de todos nosotros, ¿no? Ahora cuando la escuchen. Qué mujer, ¿no? Qué presencia. Ramona Galarza. Qué dulce encanto tienen mis recuerdos, Merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo ya muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe, y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé porque la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola con loco amor. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Recordando aquel ayer, porque a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción, y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Se corta, ¿no? Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Qué lástima, se corta el último. Pero bueno, ahí está. Quería compartir igual, ¿eh? Así estaba medio cortajeado como es el santiagueño. Dice Horacio Suárez, oh, samba, iba a ondear por Simoca y a bailar en Mendoza, San Juan y Canal 10 de Tucumán a los 15. Chango andarigo, chico. Ana Toral le dice, me hace acordar a mi mami, ella le gustaba siempre, ¿no? Mercedita. Bailé en el Palo Borracho que estaba en Corriente y Pasteur
Bransen a los 18 años y ahora hace 3 que no salgo, pero bailo en casa con mi hija. Muy bien, Chango, muy bien, me parece muy bien. Horacio le dice, yo tengo 76, también bailo folclore. Toma, Chango. Claro. ¿Qué te va? Entrega así nomás, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a escuchar un tema, que habla de la pushcana, ¿no? ¿Conocen la pushcana? O el uso como de hilar. Ángel Mina lo canta y lo canta de una manera espectacular, ¿eh? Prepara el telar, mi mamá viene a punta en la mañana, tarareando chacareras hace bailar su pushcana. Añadiendo hilos por hilos, así se forma la trama y se convierte en cobija de abrigo en las madrugadas. Y lo mismito que un leño de aquellas tierras salobre sigue brindando el calor en el rancho de los pobres. Igualito que la lana tu vida se va gastando y junto a tus alpargatas el uso sigue bailando. ¿Es así o no? Es así, ¿no? Ahí al lado del pie baila el uso. Tu negro pelo hecho trenzas en tu espalda jugueteando y en la punta de tus cimpas el aire va perfumando. Cuando hablas tu lengua quichua lo haces con tanta dulzura, conservas dentro del sonco y el amor a tu cultura. Santiagueña voz te nombro y en coplas de chacareras quiero rendirle homenaje y a toditas las teneras. Como todo ser viviente, algún día marcharás, pero junto a las estrellas otro telar formarás. Qué lindo, a mí me encanta esa chacarera, porque habla y muy clarito de lo que es tejer, hilar, bueno, con la lana, ¿no? Porque, bueno, allá se hacía desde un principio, desde criar las ovejas, esquilar, lavar la lana, con el uso hacer el hilo, la madeja, el ovillo, teñir con cosas naturales y hacer la frazada, ¿no? Nostalgias de Santiago. Una mirada hacia la vida montaraz. Infancia, valores y principios en el monte santiagueño. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal. Nostalgias de Santiago. Idea y realización: Segundo Fermín Maldonado y Karina Maldonado. Ciego munazos caimanta vive. Nostalgias de Santiago. Le dije, ¿qué tal Purinqui Don Shigu? Que quiere decir, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Y me contó que nunca pudo olvidar su infancia en medio del monte, en su rancho de adobe, y empezó diciendo así. Muchas gracias. Hablando de dar las gracias, yo me levanto bien tempranito como todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa bien patente mi pago, como siempre mi mamá, mi tata. Yo soy un hombre nacido en una provincia como Santiago del Estero, con mucho orgullo. Un lugar llamado Sabagasta, departamento Saladina. Nacido
en un rancho de adobe, en un catre de tientos. Orgullosamente lo digo esto porque les estoy dando gracias a mis padres, que lamentablemente ahora no los tengo, pero sí desde aquí les estoy mandando un beso grandote para los dos, porque no los olvido nunca. Y toda su forma de ser, las cosas que me decían, los tengo grabados en mi mente. Por eso este momento, a lo mejor un poco triste, pero a mí me pone orgulloso de recordarlos como hago cada vez que voy haciendo paso a paso por todos los lugares que ando. Los llevo conmigo. Por eso les digo a ellos y a todos ustedes por estar escuchándome, muchas, pero muchas gracias. ¡Amuchuya! Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores. Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz. Por mis venas corre sangre de un abuelo guitarrero, buen cantor y vidalero, carrerito y trenzador. Fruto soy de las entrañas de una noble santiagueña, de mi corazón la dueña, la más perfumada flor. Mientras me sostenga firme el arcón de mis mayores, no habrá penas ni dolores, ni hay llorar mi corazón. ¡Perfecto! Que venga la segunda, muchachos. Orgulloso de mi herencia por mi padre soy hachero, labrador y cosechero de las huellas andador. En el alma llevo el dicho a que aprendí de mis mayores, junto a los grandes amores que me ha dado tanta Dios. Digo que soy santiagueño en mi pago y donde quiera, en Vidala y Chacarera canto mis coplas de amor. Mientras me sostenga firme el arcón de mis mayores, no habrá penas ni dolores, ni a llorar mi corazón. Gracias, clave santiagueña. Muy lindo, che. Quería compartir esta muy picarita, pero muy linda. Escuchen, ahí lo voy a buscar. El Payorona. Y se viene ese gatito adentro. La otra noche tuve ganas de dar una serenata para recordar los tiempos cuando vivía en la banda, y busqué una libretita que en saco viejo guardaba. Y lo primero que encuentro, la dirección de Marciana, una chinita muy linda que vivía en Villa Juana y ahora vive en Buenos Aires, en la avenida Quintana. Toma. Ya preparé la guitarra en funda y bien afinada, tomé unos tragos de tinto con garganta templada, de la emoción que tenía los dientes me tiricaban. Sí, que venga la otrita. Al poco rato ya estaba en la casa de Marciana. ¿Cuál sería el departamento? Eso ni lo imaginaba. Y apreté todo juntito los timbres pa' que sonaran. De ahí disparé pa' la calle pa' ver de dónde asomaba. Se entraron a abrir ventanas, luces prendían y apagaban. Bajo pa' abrirme la puerta, vieron qué linda que estaba. Le canderas mientras mate me cebaba, me dijo con picardía, acá, llámame Roxana. Oh, toma. Igualito que en la banda, ya hasta la madrugada. No me digas que no pasaba esa cosa, Claro. Acá llamame Rosana. Bueno, vamos a ir buscando un poco de danza.
¿Me gusta? La Jota Cordobesa. Los hermanos Otelos. Adentro. Viniendo de Buenos Aires, pasando pa' Tucumán. Viniendo de Buenos Aires, pasan pa' Tucumán. Y de bailar esta jota en el barrio El Abrojal. Paseo. Si por pobre me desprecia, busque un rico y cásese. Si el rico no le da nada, búsquelo al pobre otra vez. Vamos al vals. Usa. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el bailar. Se acaba. Aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. Se va la segunda. A disfrutarlo, ¿no? Adentro. Hay una moza en la rueda que a mí me tiene penando. Hay una moza en la rueda que a mí me tiene penando. Ella se hace la que no oye cuando yo le estoy cantando. Paseos. Subas esa loma y sientas un aire, no le eche la culpa al viento, sino a los suspiros míos. Aquí se acaba la jota, aquí se acaba el bailar. Se acaba. Aquí se acaban los gustos del pasado carnaval. Muy bien, nosotros tenemos la radio aquí en Berazategui, capital nacional del vidrio, porque está la fábrica Rigoló. De aquí transmitimos, obviamente, no hace falta que le diga que soy santiagueño, que no, y bien del monte. Esta es la radio, y mañana a las de 9 a 11 salimos por la 105.1 FM El Patio. Es una radio local, que ya hace 19 años hacemos el programa, y bueno, si Dios nos da vida, llegaremos a los 20. Y capaz que hacemos un festival. Hicimos un festival a los 10 años. No somos de hacer festival nosotros. Pero a los 10 años hicimos un festival. Ahí me di cuenta que no es conveniente hacer el festival. Y bueno, transmitimos de aquí de Berazategui, por eso vas a ver ahí capaz que en donde dice de Berazategui al mundo. Esta es una radio únicamente por internet, radioashpamishki.com.ar. Ya
Todavía andamos ahí medio, ¿no? Pero queremos darle mucha difusión, por eso les pedimos a ustedes que compartan la radio, que compartan el programa, aunque no les guste, ¿eh? Por la duda. Y me vas a decir que nunca bailaste esta chacarera. Bailar la juguetona. Adentrito. Escucha ese bombito. Ahí va el chango para hacia arriba el agua. Y nos vamos. Y la posterior, muchachos. Arriba otra vez. Qué dibujo, ¿no? Don Carlos Toledo en bandoneón. Hola, Nora. Se acaba la fiesta. No hay bailarín que no haya bailado esa chacarera, ¿no? O como no hay bailarín que no haya bailado este gato. A ver, muchachos, vamos con el pintao. Mudacitas. Vamos, vamos, santiagueño. Atuichi. Y el resto ahí nomás. Entren. Zapateando. No le aflojes, chumillero. Bueno. Muy bien. Son dos temas, ¿no? Que creo que no sé si no son líderes, ¿no? Pero son dos temas que no debe haber músico que con el bandoneón no se luzca, no se luzca tocando esos temas, ¿no? Una belleza realmente. Vamos a ir buscando. Ajá.
A ver. Tan lindo, che. Vamos a ir buscando. Una samba, podríamos. Bueno, una clásica, ¿no? De. Una zambita. Falta. Arriba otra vez. Ancha Munaiki, samba primera. Adentro. No llores niña, no llores vida, que mi camino marcado está. Tus ojos tristes y enamorados me están diciendo que sufrirás. Tus ojos tristes y enamorados me están diciendo que sufrirás. Este destino de guitarrero para otro pago me llevará. Con mi guitarra de compañera quizás
baile que te encontré. Destreza negra y renegrida, bailando samba, bella mujer. Destreza negra y renegrida, bailando samba, bella mujer. Mientras danzaba tú me mirabas, que me acercaba pa' bosquetear. Luego bailamos toda la noche, enamorado pa'l carnaval. A la vuelta, yo nunca lo olvidaré. Con mi guitarra y mi voz te di promesa de amor, acariciando tu piel y tus ojos color miel, me miraba con dolor. Muy bien, ahí estamos, che. La nueva banda santiagueña, Ancha Munaiki, una samba, te quiero mucho, dice. Vamos a parar un poquito con la música, ¿no? Porque, bueno, primero agradecerle a todos los que están ahí escuchando, ¿no? La Laura. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches, Juan. Gracias por venir a compartir con nosotros. Anoche pasamos una hermosa noche recordando al gordo, dice, o sea, al tango, como le decía yo. El cielo estuvo de fiesta anoche, muy agradecido con vos, Blanca, y siempre están presentes. Es una cosa que no se puede, ¿eh? Es una cosa que no se puede. Ella me decía si yo quería hablar, pero yo no puedo hablar. No se puede. Hablar del catango es algo que no puedo, ¿no? Siempre me ha pasado y me pasa, ¿no? Esa cosa que vaya a saber por qué, porque no sé por qué. Pero bueno, siempre me pasa eso, ¿no? De hablar de él y bueno, ahogarme, no poder decir nada, ¿no? Obviamente me hubiera gustado decir algunas cosas que uno siente, pero bueno, no sé, yo en realidad no puedo hablar de él, del catango loretano, ¿eh? No. Vamos loretano con ese gato. Adentro. El gato que yo les canto, criollo de mi Loreto. Por la noche lo cantaba, mi canto llevaba al viento, compás del bandoneón, combo repiqueteado, chango bien entonado, un viejo va a zapatear, la chinita con sus polleras, levantando polvareda, dale media vuelta, hacele un girito, con el vestidito, que el mozo va a zapatear, con el copa de la palma, mi gato va a terminar. Que se venga la segunda. Adentro, aventando sus enaguas, las viejas muy divertidas. Por ahí una jovencita se hace la presumida, era cosa de ver, toditos a bailar, de tanto zapatear, la orlluta solían perder. Orillita del guardapatio están horneando empanadas, ollas de lechillar, picantes pasteles, siempre al amanecer, vida la saben cantar, con el copa de la palma, mi gato va a terminar. Costumbres loretana, y bueno, escuchá, ¿no? Laura, para vos, ¿eh? El catango loretano.
infancia donde yo te conocí. Mi pollito creciendo a la brevedad. Hoy te encuentro y mis ojos parpadean, mi corazón aletea con las ansias de llegar. Tu ternura siempre mi dulce vivir, tus ojos estrella mi amanecer. Tu mirada es la brisa que me abraza, ilumina la esperanza de besarte una vez más. De la mano hacia el altar entraremos nuevo mundo, bendecidos los dos juntos formaremos un hogar. De la mano hacia el altar entraremos nuevo mundo, bendecidos los dos juntos formaremos un hogar. Donde tú estás, en mis sueños te imagino caminar. Muchachita, mi amor es el universo, el almíbar de tus besos me dará felicidad. Tu ayer de chiquitita ya pasó, y mañana será futura mamá. Solo pienso que en mi suerte y tu destino se unan solo un camino por toda la eternidad. De la mano hacia el altar entraré en un nuevo mundo, bendecidos los dos juntos formaremos un hogar. De la mano hacia el altar entraré en un nuevo mundo, bendecidos los dos juntos formaremos un hogar. Ahí está, ¿eh? Ahí estamos escuchando al Catango. Hace un año ya que ha partido y sigo pensando igual, ¿no? Sigo pensando igual. Que Dios se ha equivocado con él, ¿no? No era momento todavía para que él no esté más aquí, pero bueno, así es la vida. ¿Me lo atienden? Ah, no. No. Ya está, ¿eh? Bueno, vamos a parar un poquito la música. Porque resulta ser que esto lo quiero compartir porque, bueno, no siempre mi pueblo es noticia, ¿eh? No siempre mi pueblo es noticia porque se revela, ¿no? Y en este caso, bueno, estoy contento, ¿no? Que bueno, tal vez estén dándose cuenta por fin, ¿no? Por fin que bueno, que tal vez pueden hacer muchas más cosas, muchas más cosas, ¿no? De lo que están haciendo. Estoy hablando de la gente. Ahí María Astudillo me había pedido un tema que ya lo tengo, que después de esto, del comentario y de escuchar un audio, vamos a ir con tu tema. Decía, me pone contento que nuestros pueblos en donde nacimos, nos criamos, ¿pueden parar un poco? Donde nacimos, nos criamos, se revele, ¿no? Porque de eso se trata, se rebelen, ¿no? Porque
la carencia que hay allá es muy grande, no hay laburo, hay mucha necesidad y bueno, necesitan cosas y bueno, esta vuelta me pone contento de que pasen estas cosas, ¿no? De que el pueblo se rebele y empiece a exigirles, porque vamos a escuchar un poco este audio que manda Roque Coronel, que es un chango de ahí de Campo Gallo, del periodismo independiente, que siempre me manda cosas, y bueno, siempre trato, seguramente la semana que viene le vamos a estar haciendo una nota. Y en este día jueves 26 de mayo del año 2022. En la mañana del día jueves hacía mucho frío. Temperaturas muy bajas. Una llovizna tenue que por ahí empañaba un poquito el movimiento urbano en la ciudad y en las localidades del interior. Y bueno, Santiago del Estero tiene esa particularidad de que cada vez que hay un movimiento urbano hay un porqué. Hay un porqué justamente de ese movimiento urbano. En la mañana de este día jueves 26 de mayo, un grupo de vecinos salieron a pedir por sus derechos, salieron a expresarse, salieron a reclamar lo que les pertenece, el bienestar para su pueblo. Y hoy lo que me llamó mucho la atención y se me partía el alma, ver gente en medio de ese frío, ver chicos, ver jóvenes decepcionados por la política, decepcionados por la falta de respuestas por parte de autoridades. Cuando el funcionario público, que hoy está puesto detrás de un escritorio, con una oficina bien ambientada, con todas las herramientas fundamentales para que ejerza la función pública y pueda brindarle respuestas no solamente a aquellos que lo votaron, sino también a aquellos que no lo votaron. En este día jueves por la mañana estuvimos presentes en la localidad de Donadeu y lo que me llamó mucho la atención y lo que quiero recalcar es que dos localidades, por un lado Donadeu, que está distante aproximadamente unos 23 kilómetros de distancia de la ciudad cabecera del departamento Alberdi, y Agustín Olivarona, que está 6 o 8 kilómetros distante a lo que es Donadeu. Se unieron, un grupo de vecinos, decidieron marchar por las calles aledañas a la comisión municipal, decidieron expresarse, presentar un petitorio que hace tiempo que lo presentaron y que aún no recibían respuestas por parte de alguien que está ocupando un lugar donde quizás no sea el 100% de la ciudadanía, pero sí un porcentaje elevado que le permitió ocupar ese lugar, ese cargo público. Reitero, el funcionario público está puesto no solamente para disfrutar de la comodidad de su oficina, sino también para ejercer el cargo público y llevar soluciones, porque si hay algo que estoy seguro, que la política de Estado se implementa cuando el funcionario público cumple con su función, cuando el funcionario público presenta la política de Estado que le va a brindar solución a la ciudadanía.
Un grupo de vecinos de Donadeu, del barrio La 39, por otro lado, vecinos de la localidad de Agustín Olivarona, se manifestaron en forma pacífica. No hubo ningún hecho de violencia. En forma pacífica, frente al edificio de la Comisión Municipal. Dicha manifestación se llevó a cabo con el objetivo de que sean escuchados sus pedidos. Entre ellos, piden alumbrado público, que toda localidad o ciudad tiene que tenerlo, porque para eso se le brindan los fondos por parte del gobierno de la nación y por parte del gobierno de la provincia, para obras públicas. Una ambulancia, que en este tiempo de pandemia, porque la pandemia todavía no terminó, hay muchas enfermedades que conllevan a que el ser humano sufra algún malestar en su salud. Es por eso que necesitan una ambulancia. No es mucho pedir. Tengo entendido que la ambulancia que tiene Donadeu actualmente está en el taller. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Y obras importantes que no solamente van a beneficiar a la 39 o a Agustín Olivarona, va a beneficiar a todos en general. Por eso, los vecinos pedían, por favor, porque fue una manifestación pacífica, pedían, por favor, que sean atendidos por la comisionada municipal de Donadeu, la señora Virginia Ibarra, la cual, después de que este grupo de vecinos chupara frío, después de que se expusieran a las bajas temperaturas, que esto conlleva a peligrar sus vidas, después de que han soportado la llovizna, el cansancio, el agotamiento físico, ahí recién apareció lo que es la comisionada municipal. Tranquila, porque yo digo tranquila porque en el sentido de que si alguien no se acercaba a hablarle, ella no se iba a acercar. Estaba a punto de subir a la camioneta para irse, como si nada, como si no le importara lo que estaba aconteciendo. ¿Y qué es lo que estaba aconteciendo? Los vecinos estaban reclamando lo que les pertenece, que sean implementadas las políticas de Estado en su localidad. Para Periodismo Independiente, Campo Gallo, estamos en estos momentos en Donadeu, a 23 kilómetros de la ciudad cabecera del departamento Alberti. En estos momentos, vecinos del barrio La 39 de Donadeu están concentrados frente al edificio de la Comisión Municipal de Donadeu. En reclamos que están presentando los vecinos de la 39 por la ambulancia, un pedido realizado desde el comienzo de gestión de la actual... Ahí está, ¿no? Hola Peti, ya sé que me pase el video. Por Facebook está. Escúchame, no se ha negado a todos los petitorios que hemos hecho. Según ellos, dice que la ambulancia está ahí en el taller, que no hay plata en la municipalidad. Hemos hecho petitorio para la luz de la 39, petitorio para ver si podemos hacer un playón deportivo a donde nos beneficie para todo un proyecto, pero sin que ella, solo lo único que ella tiene que avalar es el terreno nomás, que no hay terreno, no hay manzana, que hay que hay posible manzana, pero para algún día allá adelante, al prójimo, para hacer un colegio. Bueno, qué cosa, ¿no? Qué cosa, che, qué cosa. Hay esa chica que dice, es de Agustín Olivarona, Virginia Ibarra, y está hace mucho está. Pero no vive en Libarona, vive en Donadeu. Y claro, nadie lo molesta, ¿no? Vive de lo más bien. Yo estuve en Donadeu en marzo, en Libarona también, que me había arrepentido de ir porque, bueno, los caminos son de terror y no se podía entrar en Donadeu. Realmente, no se podía entrar en Donadeu. Yo dejé la camioneta lejos
De ahí está mi cuñado, el hermano de Blanca, ahí en Donadeo. y bueno, entré un poco y dejé lejos la camioneta porque no se podía entrar. Eso para que tengan idea de lo que es Donadeo, ¿no? Y bueno, ni hablar Libarona. Así que bueno, me parece muy bien que esta gente se dé cuenta y pueda salir a protestar y a reclamar lo que les corresponde, ¿no? Así que bueno, con esto nos vamos despidiendo, será hasta mañana. Mañana vamos a volver otra vez a compartir la música, ¿no? Nuestra música. Y claro. A ver. Estamos buscando. Para vos, Miguel Gallo y esposa, hasta Vidala, con mucho cariño. Con esto nos vamos, Vidala. Ay, qué martirio se llama. ¿La canta? Catango Loretano. Gracias, Juan, dice Laura. Un abrazo grande. Y bueno, ya estamos siempre vamos a estar ahí. Vengo sufriendo, vuelvo llorando, tan desgraciado no puedo ser. Soy despreciado de tu querer. Soy mi desvelo, mi desconsuelo, solo por verte hoy me costeé. En otros brazos ya te encontré. Fuiste en mi vida, hoy sos mi herida, vivo sangrando por tu querer. Ay, qué martirio, fuiste mujer. Ay, qué martirio, fuiste mujer. Eras joven, fuerte, tierno, noble corazón, sin reservas para darte ni el amor, lo mismo que yo. Yo era amigo del camino, con luna o con sol, peregrino de mil sueños y en amor, lo mismo que vos. Juntos nos vieron pasar Cerro, valles, piedra, luna y sol, siempre juntos por la huella íbamos tú y yo. Cajoneándome en el pecho me dabas valor, si el cansancio me empezaba a doblegar, viejo corazón.
hablaba a voces frágiles de seda. Para no ir del todo vacío puso en su una estrella. Llegó y le dijo a San Pedro, chico de la tierra, alcánceme esa guitarra. Y agregó junto a las cuerdas, vaya anotando mi nombre, me llamo Jacinto Piedra. Cuenta la gente allá en mi pago, lo subido entre dos hermanos. 9 de la noche en punto. Cuando él volvía de la jornada, agua y... Bicicletería El Rayo. Pintura, soldaduras, repuestos en general, accesorios de competición, ventas de bicicletas nuevas y usadas. Y atención, atención. Tenemos plan canje. Entrega tu bici usada y llévate una nueva o una acondicionada a nueva. Por consulta, llamanos al 11 49 49 32 69. O acércate, estamos en Avenida Italia entre 149 y 150 asilas del bajo a nivel. Bicicletería El Rayo te espera. Empanadas santiagueñas. Venta de empanadas de carne al horno y fritas. Únicamente por pedido. Comunicate con nosotros al 11 33 02 22 58 o también al 11 26 67 66 59. También recibimos tu pedido para cumpleaños o cualquier tipo de eventos. Aceptamos Mercado Pago. Empanadas santiagueñas. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré. Viajamos con Turismo Jorge Cáceres a Santiago del Estero. Salimos de Buenos Aires miércoles y sábado y de Santiago del Estero martes y viernes. Terminal de la Banda, Terminal de Santiago, Termas. Llegando a Tucumán, salimos Rotonda Pargata, Varela, Solano, Bursaco, Layol, Cruce Lomas, Rodríguez, Camino Negro, Marsella, Itatí, Camino Negro, Recondo, Puente La Noria, General Paz, Crovara, Alberdi, Liniers, Panamericana, 202 y 197, Puente Garín, Escobar, rumbo a Santiago del Estero por la ruta 34. Podés abonar tu pasaje por Mercado Pago y CBU. Reservas al 11 42 67 05 41 011 15 59 56 27 42. Vamos a Santiago del Estero con Turismo Jorge Cáceres. Tírenme en campo abierto, pero allá donde nací. Atención Florencio Varela y alrededores, para que tu dinero rinda más, ahora podés realizar tus compras en Autoservicio Mayorista y Distribuidora Los Herrera. Todo lo que buscas en un solo lugar y al mejor precio. Comestibles en general, bebidas, artículos de limpieza y muchas novedades más. Temprano y a vida y en Loreto estoy. No te pierdas la gran inauguración el martes 21 de julio con grandes ofertas y promos de apertura. Te esperamos en Mayorista y Distribuidora Los Herrera, calle Río Traful, esquina Catamarca, barrio Pista de Trote de Florencio Varela. Nuestro WhatsApp 11 32 14 52 33. Instagram Mayorista-Los Herrera. En Facebook Los Herrera Mayorista-Distribuidora. Todo lo que buscas en un solo lugar. Temprano y a vida y en Loreto estoy, porque en Pintumayo Zapica salido soy.
Electricista matriculado, responsabilidad y calidad en su trabajo. Si querés colocar tu medidor, trabajamos con materiales y mano de obra certificados DCI. Todo en electricidad, instalaciones y arreglos. Trabajamos con tarjeta de crédito y débito. También hacemos trabajos de plomería. Nuestro WhatsApp 11 69 45 48 65. Electricista matriculado. Electrofrío MR. Todos los servicios para tu aire acondicionado. Colocamos y también hacemos service. Trabajamos con personal especializado en refrigeración, heladeras comerciales y familiares y también cámaras frigoríficas. Llámanos al 11 69 45 48 65. Facebook Electrofrío MR. Electrofrío MR. Viajes y encomiendas Freddy. Salimos todos los jueves desde Atamisqui a Berisso y los viernes de Berisso hacia Atamisqui. Pasamos por Berazategui, Constitución, kilómetro 29, Merlo, Moreno, ruta 197 y 202. En Santiago pasamos por Mailín, Forres, Breaposo, Loreto y Atamisqui. Viajamos en coche semicama. Comunicate al teléfono 0221 59 59 154. O al 0221 54 67 044. Viajes y encomiendas Freddy. Escuchar las 24 horas la radio por internet. Una radio santiagueña desde Berazategui al mundo. Difundiendo toda la música del folclore nacional. Se viene una chacarera bien de monte. ¡Adentro!